Sí, ya les presenté. Para nuestros buenos amigos de La Covamcha. No, viejos y buenos amigos. Yo creo que ustedes comenzaron a recordar, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar en lo que hacemos pruebas. Y quiero decirles que, pues ya ustedes saben que tengo los añísimos, ¿no? Y a mí me tocó la euforia por allá a principios de los 90 cuando llegaban a vir, pero un montón de gente con proyectos independientes de Ciudad Satélite, historias extrañas de un chavo que por capricho quería sacar su cómic, su papá creo que fue a hipotecar la casa, es decir, sí, con tal de que el chamaco tuviera, pues estoy hablando del 91, 92, tuviera su cómic, gente que hizo un gran sacrificio con tal de tener su cómic. Yo me acuerdo, ustedes deben de saber de los Chavos de la Caneca, fue de los primeros grandes grupos que yo vi que había talento, que había ganas. Después me encontré a Carlos Hostos y él se independizó, cada quien, es decir, pero no, son muchísimos los proyectos que me ha tocado ver de los Chavos Independencias. Y sí, mis respetos para Rubén, lo que les decía, que deberían de hacerle un homenaje porque es un chavo que, independientemente del arte, de la perspectiva y de todas esas cosas, yo creo que la perseverancia no es lo que en él una vez me dijo: no vendo, pero como me divierto, y creo que por ahí va. Bueno, pues ya estamos aquí. Yo creo que algunos de ustedes vienen con nosotros porque se esperen que les digamos algo, pero quisiéramos cambiar la temática. Vamos a empezar. ¿Por qué no nos preguntan ustedes sus dudas, sus angustias? Platicamos el tema, les decimos lo que podamos decirles, se los vamos a decir con mucho gusto. Y si alguno de ustedes quiere empezar, alguien que tenga una duda, una pregunta o algo que podamos empezar. Aprovechen ahorita porque siempre, es que nunca responden las preguntas. No, a ver, nos tienen aquí en vivo. A ver. ¿Cómo qué? Inició la editorial. ¿Cómo inició la editorial? ¿Cómo inició la editorial? Mira, ¿te quieres desde la editorial o un poquito más atrás? Un poquito más atrás. Cuenta la historia. Yo tuve la fortuna de trabajar algún tiempo con la señora Yolanda Barras Duché, con su esposo Guillermo La Parra. Entonces los fines de año ellos organizaban lo que llaman una comida de fin de año y siempre nos platicaba cápsulas de su vida. Ella fue una muchacha de soltera, una muchacha pobre, vivía en la colonia Guerrero, atrás de la iglesia de San Fernando, en una vecindad. Y entonces, antes en el México, como dice Juan Gabriel, en el México que se nos fue, cuando tú vivías en una vecindad, llegabas, ya después de las 8 de la noche se cerraba la puerta, ¿no? Esto lo platicó ella. Entonces tenías que tocar, te abría la portera, que era una mujer de color, que tenía un niño muy travieso, que no se llamaba Memín, pero era un niño negrito y muy travieso. Entonces la portera te abría, le dabas en aquel tiempo 5 centavos y ya te metías a tu habitación, ¿no? Nos platicaba eso, que ella fue pobre, que ella vivía en la colonia Guerrero, que entró a trabajar con el general José García Balseca, que en aquel tiempo, pues hoy en día lo conozco como la cadena Esto, OEM, Organización Editorial Mexicana. Entonces ella entró como secretaria porque tenía la necesidad de comer. Tenía mucho ingenio, pero no tenía una gran preparación, no tendría lo que ahorita diríamos un doctorado, una licenciatura, no. Difícilmente, por la misma pobreza, terminó lo que es la secundaria. Quizá un poco de la prepa, pero la misma situación. Nada más vivía mamá y 2 hijas, Elba y Yolanda. A las 2 tuve la fortuna de conocerla. A la señora Elba le decíamos la tía Elba, siempre le decían la tía Elba, porque los hijos de Yolanda y de Guillermo, son 5, siempre le decían tía. Entonces todos los empleados le decíamos tía Elba de cariño, ¿no? Pero era la hermana de doña Yolanda Barras Duché. Entonces ella entró a trabajar a OEM, lo que es la Organización Editorial Mexicana, con José García Balseca. En los 40 había 3 publicaciones que marcaban el hit parade de los cómics, se podría llamar. Imagínate el contexto después de la Segunda Guerra Mundial. Una era de don Francisco Cyrils, un gran editor de los 40, ¿no? Francisco Paco Paquín. Uno era el Paquín, el otro era José García Balseca, José Pepe Pepín, ¿no? Y había una tercera que se llamaba el Chamaco.
¿no? Entonces, haz de cuenta que los cómics más buscados, pero que no eran cómics, para empezar, tenían algunas paginitas con algunas historias ilustradas, pero te daban recetas de cocina, te daban el horóscopo, te daban cómo vestirte, los lugares de moda, en fin, era una ensalada de información. Y lo que te daban 2 o 3 páginas de una breve historia ilustrada. Si tú recuerdas, si hablamos de los cómics y nos vamos a 1918, 20, los cómics así nacen, porque los cómics fueron una sección invitada en los periódicos norteamericanos. Tú comprabas un periódico, el US Times, por ejemplo, y en una de sus páginas traía 4 cuadritos de un gatito que iba caminando, en el siguiente cuadro se caía, a una alcantarilla, en el cuarto cuadro se encuentra un ratón, se asusta, en el quinto cuadro se iban a pelear y ahí terminaba. Tenías que comprar el de mañana para ver qué continuaba. Los tiras cómicas, o el inicio de los cómics, el embrión de los cómics, fueron esas viñetas ilustradas invitadas. A alguien se le ocurrió, oye, ¿y por qué estás publicando pedacitos todos los días? ¿Por qué no juntas todo en uno solo y si quieres lo imprimes en el papel más corriente que hay, que se llama pulp, que es lo que vendría siendo ahorita lo que diríamos papel diario, ¿no? Entonces, sí, bueno, y así originalmente, por fortuna que hay puros expertos, se llamaban pulps, ¿verdad, mi querido Berardo? Se llamaban pulps, así pulps, como de pulpa pulps. Y ahí comenzaron a salir esas historias invitadas, comenzaron a concentrarse y comenzaron a tener éxito. Bueno, nos volvemos otra vez a los 40. Pepín, Paquín y Chamaco. Doña Yolanda trabajaba con José García, José Pepe en el Pepín. Cuenta la historia y ella contaba que los primeros pininos, ella tenía mucha imaginación, mucha iniciativa. Escribió ahí novelas que quizá después fueron clásicos de la historieta, pero ahí hicieron sus primeros bocetos algunos personajes, entre ellos Memín. Y los trabajos de ella los supervisaba personalmente José García Balseca y fue el que la invitó a que todas sus obras las ilustrara, es decir, a que hiciera historieta. Pero le dijo ella, bueno, yo no tengo dinero. Y ella misma contó que a iniciativa de José García Balseca le financió el que comenzara a publicar. Como ahorita decían los chicos de la plática anterior, no, ¿quién me patrocina? O sea, le patrocinó el lanzamiento de sus primeras obras y por fortuna y por cuestiones de la vida, pues entró con el pie derecho, ¿no? Porque tuvieron muchísimos éxitos sus primeras obras. Ellos, los chicos que están aquí, que saben mucho, te pueden decir que históricamente se lee que vendieron millones, competían con Calimán, que también vendió millones en la época de los 50, en los 60 fue su época dorada. Memín Pinguín comenzó batiendo récords y después ellos sacaron una revista clásica porque además fue una revista que duró más de 30 años en el mercado, que se llamó Lágrimas, Risas y Amor, que no era una sola historia, sino que ya ves que era una serie de historias que iban avanzando, terminaba una, empezaba la otra, y con un éxito inusitado. Resulta que de ahí la talentosa era doña Yolanda, pero don Guillermo también tenía talento. Él hizo lo que conocemos como Rarotonga, ¿no? Él hizo Rarotonga, es de Guillermo de la Parra, en un viaje que hicieron por el oriente, fueron a dar una isla y de ahí sacó los bocetos, ¿no? Pero los orígenes fue que a principios de los 50, financiado por don José García Balseca, Yolanda Vargas Dulce tuvo la oportunidad en la calle de San Francisco, ahí en la colonia Bertis Narvarte, en la colonia del Valle. Por ahí está cerca el periódico Reforma, casi enfrente, una calle que se llama San Francisco. Alquilaron un departamento muy chiquito. Ahí vivían, ahí eran las oficinas, ahí editaban. Ellos nada más escribían. Yolanda Vargas Dulce es una de las mejores escritoras de historieta que ha tenido este país, junto con don Gabriel Vargas, que aunque coinciden en el apellido, no tienen nada que, familiarmente no tiene nada que ver. Y allí empezaron a editar sus primeras novelas, sus primeras historietas, pero ellos no dibujaban, ellos nada más escribían, y a la hora de ponerle un nombre a su empresa se llamó EDAR,
que era un librito abierto y en una decía Ed y en la otra decía Ar, Editorial Argumentos, como un homenaje a la gente que escribe las historietas, porque a veces estás muy limitado, ¿no? Tienes una imaginación bárbara, una capacidad increíble, pero no tienes la habilidad ni el arte de dibujar, ¿no? A veces es lo contrario, a veces dibujas increíble, pero no tienes la capacidad de plasmar el interés viñeta tras viñeta, secuencia tras secuencia, que es lo que se necesita en un cómic, ¿no? Un cómic que no tiene interés, no sirve, te aburre, ves las 3 primeras páginas y te vas a las últimas, ¿no? Entonces ellos tenían mucho talento, mucha imaginación, pero no podían dibujar. Entonces, como homenaje a los escritores, su editorial se llamó Edar, que años después fue el Grupo Editorial Vid, que es una hoja más o menos de la vid, ¿no? Pero de esto viene esa hoja porque el papá del matrimonio, pues el señor de la Parra. Entonces es una hoja de parra, es una hoja de vid, de la vid. Por eso tiene la hojita, por ahí viene. Ellos empezaron en 1953, 54 y creo que en el 55 quedaron totalmente establecidos. Pero según esto fue por el 52, 53. Comenzaron lanzando Memín. La señora recordaba sus mocedades de cuando trabajaba y vivía en la colonia Guerrero y se acordó del negrito. Algunos dicen que porque hizo un viaje a Cuba, pero ella decía que porque en la vecindad había un niño de color muy tremendo, pero que a la hora de que ella se situó en ese niño para hacer todas las travesuras, tenía que buscarle un nombre, pero en ese tiempo era novia de don Guillermo. Y entonces, pues Guillermo, Memo, Memín. Pinguín es una palabra que ya de poco uso, ¿no? Las gentes de más edad sabemos que cuando éramos niños nos decían, eres un pingo, pero era sinónimo de diablillo, de travieso. Hoy les dicen hiperactivos, ¿no? Pero antes no le decían hiperactivo, le decían, eres un pinguín. O cab. También. Por ahí. Sí. Por ahí va. Por ahí va, más o menos. Entonces ahí quedó Memín Pinguín, de pingo. Con los años y porque el público lo pedía, lo pinguín se convirtió en pingüín y por una época tuvieron que ponerle la diéresis y el acento, ¿no? Para que dijera pingüín, pero originalmente es de pingo. 53, 54, si tú quieres en 55 como una ya estabilización formal de una empresa, tuvieron tanto éxito, entró tanto dinero que tuvieron la necesidad de cambiarse. Ahorita te cuento esa anécdota. Se cambiaron y como ya entró mucha lana, pues vendían muchísimo, se pasaron al Paseo de la Reforma y en un edificio que era de Mario Moreno Cantinflas. En 1957 hubo en la Ciudad de México un gran temblor y se cayó el Ángel de la Independencia. En ese temblor se cayó el edificio de Cantinflas. En la editorial todavía los que nos visitaron pueden ver una máquina de escribir viejérrima de esas de clac, 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 que estaba así. Fue lo único que... y ellos se lo llevaron como un trofeo. Se quedaron sin nada. Es decir, por fortuna seguían triunfando. Pero del temblor de 1957 se cayó el edificio que era de Mario Moreno Cantinflas, ubicado en el Paseo de la Reforma. Y entonces lo único que rescataron, y nosotros, yo cuando llegué en 1985, a principios de 1985, les pregunté, ¿esto qué es? Y dijeron, es un trofeo. ¿Un trofeo? Es una máquina del año del caldo destruida. Y alguna vez Tonatiuh, el hijo de Yolanda y de Guillermo, creo que el más chico, me platicó la historia de por qué la conservaban. Porque después de tener dinero y tener unas oficinas que empezaron a estar elegantes, se destruyó. Lo único que rescataron fue y la andaban, donde hemos andado así como húngaros, de acá para allá, han andado cargando la máquina. Pero pues fue lo único que rescataron. Y de ahí se levantaron, decidieron en vez de alquilar, después decidieron comprar una casa en la colonia Bertín Narvarte, y allí está, en Tenayuca, número 200, y allí establecieron la editorial. Vivían ellos ahí, en una casa preciosa, grandísima, ya se veía el poder del dinero, tenían una gran alberca, estaba de este lado la alberca, aquí la construcción, y de este lado un gran jardín que tenía una ciclopista alrededor muy grande para que los niños anduvieran en bicicleta. Ellos compraron otra casa en San
San Ángel, esa la dejaron como editorial, y en donde era la alberca la taparon y era un estacionamiento grandísimo. Estaba el edificio y del otro lado organizaban las comidas de fin de año y era un patio gigantesco y lo delimitaba una ciclopista gigantesca donde los niños andaban en bicicleta o en triciclos. Por ahí va más o menos tu pregunta. De 1953 a 57 se cayó. Después dicen ellos que fue como un aviso ese temblor y esa caída y ese quedarse sin nada, porque vino un exitazo bárbaro, vinieron los millones de ejemplares, surgen clásicos como María Isabel, Yesenia, Rarotonga, Rubí, exacto, y Alondra, que originalmente se llamaba Cassandra y luego le pusieron Alondra en honor a la hija del señor Manelik, en fin. Pero por ahí va, si tú te ubicas históricamente entre el 52 y 57 es un estirón, pero del 57 hasta el 85 fue algo bárbaro. En los 80s, lo que hoy llamamos Hacienda, te pedía más dinero, entre más tenías, más que te quitaba. Entonces, si tenías una empresa que ganaba millones, te quitaba millones. Entonces, pero te permitían que tú, siendo propietaria, tuvieras 3 o 4 empresas y tu $1,000,000 lo dividieras en 3 empresas y entonces no tenías tanto en cada empresa y pagabas menos. Era un truco más o menos, siempre ha habido, ya sabes, en México. Entonces, Editorial Argumentos sigue viviendo y por otro lado se crea una nueva empresa que se llamó Grupo Editorial Vid. Edar sigue con el librito y Editorial Vid era la hoja de la parra, pero entonces ya no pagabas tanto, le diste un bajón a tus impuestos porque pagabas poco de una y pagabas poco de otro. Todas las revistas que comenzaron a surgir en los 80s ya no entraban a Editorial Edar, entraban a Editorial Vid. Entonces Editorial Edar tenía poquito y Editorial Vid. Por eso los cómics, cuando comenzamos a publicarlos en 1985, nunca ningún cómic trajo el librito, todos comenzaron a traer la hoja. Con los años, la historieta de Editorial Vid, la historieta familiar, sobre todo en el 86, 87, surge un fenómeno que todos lo vivieron. Nace Editorial Egea y comienzan a publicar un tipo de historieta muy elitista, muy particular. Las obras de Yolanda y de Guillermo siempre fueron familiares. Tú llevabas en aquella época a tu casa y lo podía leer tu hermanita, tu tía, la abuelita, el tío, quien fuera, y no había problema. Sí, incluso la unión entre un hombre y una mujer se plasmaba así. Tienes la viñeta, tienes un ocaso, unos montecitos, una cabaña, se oculta el sol, y el texto decía, y finalmente sus cuerpos se unieron. Te lo dejaba toda la imaginación. Años después ya no sabías quién, ya podías ver quién iba arriba, quién iba abajo y todo eso. Pero la política, el estilo de Yolanda y de Guillermo era hasta poético. Sí, fue popular, pero nunca vulgar. Eso hay que reconocerles, que siempre cuidaron que su estilo fuera totalmente popular, pero nunca vulgar. Y la unión, nunca se me olvidan esas imágenes, porque incluso las bien grandes era eso. Decirte que se unían hombre y mujer significaba un ocaso, unos pinitos y un texto. Ya, eso era todo. Te dejaban lo que tú quisieras, pero no. Pues si finalmente sus cuerpos se unieron, pues ya te quedaba toda la... Así fue más o menos como surge Edar, surge Vid. Con el tiempo la historieta de ellos, la familiar, sufre un golpe fuertísimo, porque la historieta nacional se vuelve elitista. Surgen unos libros cuadraditos, ¿no?, que se llamaban sensacionales. Sensacional de lucha, sensacional de traileros, y ahí es todo lo contrario a la historieta familiar. Ahí, si tú querías triunfar, tenías 3 puntos. 1, la explotación del cuerpo de la mujer. Grandes senos, unas caderitas, ya veías mujeres muy hermosas físicamente. 2, el manejo del lenguaje, del albur, del doble sentido, ¿no? Quería un papito y le dieron puro, ¿no? Fue a la zona rosa y se le paró la cosa. O sea, jugabas con ese albur, ¿no? Y además decían, señor abogado, lo veo más turbado que ayer, ¿qué le pasó? Entonces, ese tipo de manejo del lenguaje que como mexicanos, pues sí nos gusta, la neta, sí nos interesa y sí lo seguimos.
Ese fue el tipo de historieta que vino a sepultar mucho y muy fuerte a la historieta nacional. Pero nada más era muy local, muy mexicana. Ese tipo de historietas vendían 800, 600, 800, 1.000.000 de ejemplares por semana. Era la locura. Entonces ya que ibas a estar comprando y finalmente, no, tú lo que querías era ver acción, movimiento en los 80s, ¿no? 82, 83, 84 y 85. Y se vino ese impulso muy fuerte que sepultó prácticamente a la historieta familiar. ¿Sí? ¿Y qué sucede? Bueno, la historieta familiar, lo que te decía, fue bajando y las publicaciones con el librito fueron, en cambio por otro lado, los cómics que recién habían ingresado en el 85 a raíz de que cerró Editorial Novaro, comenzaron a tomar un cauce hacia arriba, que el librito fue desapareciendo y Editorial Vid borró Editorial Argumentos, porque ya no había publicaciones familiares, y entonces tanto los cómics, las revistas infantiles como los mangas, pues todos salieron con lo que es Editorial Vid, ¿no? Con el logotipo de la hoja de la parra. Así más o menos, a grandes rasgos, hay un montón de anécdotas que te puedo contar, que me tocó vivir. Yo entré exactamente al Grupo Editorial Vid en enero, en marzo de 1985, porque Editorial Novaro estaba mal, fue un gigante también, fue un imperio. Editorial Novaro tenía los derechos, todo el continente americano, revista que saliera, no podía salir a ningún país si no estaba enfocado y canalizado a México, Editorial Novaro. Y solamente que Editorial Novaro no la quisiera, entonces ya la tomaba la prensa y otras editoriales que había, ¿no? Pero tenía que llegar todo a Editorial Novaro para que lo tomara, lo procesara, lo editara y tuviera la facultad de invadir todo el continente. Editorial Novaro tenía oficinas en Buenos Aires, Argentina, tenía en Santiago de Chile, en Bogotá, en Lima. Es decir, si tú ves todo el mapa, había varias partes, bueno, en todas las principales ciudades, filiales de Editorial Novaro. ¿Qué hacía Novaro? Procesaba y cubría. Ojo, también cubría España, porque en esa época, cuando Editorial Novaro tuvo la fortuna de adquirir todas esas prebendas maravillosas de lo que hoy se llaman licencias y contratos, en España estaban prohibidos los cómics. Acuérdate que en ese tiempo el general Francisco Franco era el que tenía, pues ahora sí, el mandato, ¿no?, de todo el país, y para él era el que no era un sacrilegio poder en determinado momento publicar cómics, y no permitía que ninguna editorial española publicara cómics. Entonces, pero sí permitía que, pues de una u otra manera, llegaran los cómics hechos en México, y además por el lenguaje, que pudiera llegar cierta dotación, y entonces los cómics que se editaban y se imprimían en México llegaban a España, que son muy apreciados hoy en día, los de aquella época. Los cómics de Editorial Novaro de los 50, de los 60, de los 70 son muy apreciados, porque ellos lo ven como, pues como algo que siempre quisieron y que nada más lo tuvieron a través de la relación que tenía México con España. Así, a breves y grandísimos rasgos, ya tienes una idea. ¿Alguien más que quiera preguntar? Le vamos a dar unos regalos, porque preguntaste, mira. Ajá. O sea que pregunten, porque les damos cómics y les vamos a dar nada más, enséñaselos nada más para que les dé envidia. Miren, ¿qué pasó? Ahorita, hace unos meses, se dio que bajó de precio el manga de Editorial Vid, o sea, mucho. Para mí fue mucho, de 60 pesos, 80 pesos, 100 a 20 pesos. ¿A qué se debe? O sea, ¿hay alguna razón en eso? Me está preguntando que hace unos meses vio que éramos los más caros, los mangas a 65. No, sí eran caros, la neta sí eran caros. Demasiado, sí. Hay una reestructuración dentro de la empresa. Nosotros, tú comprenderás, nosotros somos empleados, pero no tenemos el poder de decisión. Hubo una época maravillosa en donde sí, prácticamente me dejaban dirigir la editorial a mí. Y entonces publicamos La boda de Superman, publicamos los primeros tomos de 96 páginas. Era una época dorada. Si te vas prácticamente del 93 al 2000, que sacábamos, por ejemplo, de Batman, un tomo de 96 páginas, te regalábamos un postercito, y además había 2 cómics de Batman de 32 páginas al mes, ¿no?
En el 98 luchamos, intentamos hasta donde fue posible a sacar lo último que cuando hicimos la MESIF, hicimos una convención, comenzamos a sacar también a tiempo, muy a tiempo, Los Simpson, muy a tiempo Spawn, casi íbamos atrasito de ellos, pero eso es que cuando te dan chance de hacer las cosas, las haces, pero desgraciadamente la editorial no es de nosotros, ¿no? Nosotros también somos empleados y recibimos, ahora sí que línea, esto se va a hacer, y nada más me dijiste una cosa, y yo te puedo decir, había 60, ya nada más hay creo que 8 tiendas, pero son decisiones no de nosotros, no, hay un dueño en la empresa. Nosotros, ahora sí, siempre les digo, si nos dicen rana, brincamos. ¿Por qué lo están bajando? Porque hay una reestructuración, quieren vaciar las bodegas, había mucho material, que siempre hemos pensado, ¿sabes qué? Si quieres mejor regálalo, pero no lo destruyas, ¿no? O darlo más o menos al costo, pero no lo destruyas, porque si tú no lo compras, finalmente se va a un proceso que se llama pica. Te dan 2 centavos, lo hacen pinole, así como los confetis, y luego lo lavan. Hay un proceso en donde todo ese papel cae, le echan un material químico, la tinta se separa así como el agua y el aceite, abajo se queda la pulpa y arriba te queda una natota gruesa que es la tinta. Por procesos químicos lavan el papel. La pulpa que queda sirve para hacer servitoallas, papel de baño y todo eso, pero te dan una baba por todo eso. Entonces es mejor darlo en 20 pesos o más barato que destruirlo, y entonces es mejor darle oportunidad a la gente que nunca lo pudo comprar en 60 pesos que lo compre en 20. Entonces no tiene nada que ver con que vayan a sacar de venta, por ejemplo, los mangas o algún tipo de libros que se van a ir y que ya no los vayan a sacar, los van a seguir sacando. Dentro de la reestructuración nosotros no sabemos a futuro. Nosotros tenemos ya preparados los planes editoriales, tanto de cómics, manga, revistas infantiles. Haz de cuenta que estamos esperando, ya nos arrancamos, ¿no? Pero no sabemos en qué momento ni cuándo, porque todo eso pues nosotros lo decimos fácil, pero son negocios de muchos millones de pesos, porque estás hablando de muchos miles de dólares lo que cuesta una licencia, ¿no? Un contrato. Aparte de que firmas un contrato, te otorgan la licencia a través de ese contrato, todavía tienes que comprar el material, no lo puedes dibujar aquí. Tienes que comprar el material, mandarlo a traducir y ojo, olvídate de eso, muy caro el papel. De todo el proceso lo más caro es el papel y luego la impresión. Pero para empezar, que si tú quieres la licencia estás hablando de muchos millones de pesos, porque son muchos miles de dólares. Por ejemplo, la licencia de DC, estás hablando de muchos miles de dólares. Tú necesitas tener mucha lana. ¡Pum! Aquí está. Ya tengo el contrato. Mándame el material. Espérate, ¿qué quieres? Esto te cuesta tanto. Te venden por páginas. Si quieres una revista de 24 páginas o de 22, no sé si cada página te cuesta $35, pones 35 por 22, esos son los dólares que hay que pagar, más aparte los $30 de la portada. Y aparte, ya que vienen aquí, pues mediante unos programas hay que procesar para quitarles lo que es inglés, para ponerlos en español. Él es César, él es uno de los coordinadores, él se encarga normalmente de eso, de estar pero cuidando. Si tiene portada variante. O sea, aquí tratamos de sacar las 2 portadas. Aumenta de todavía otra portada extra. Si tiene más de 2 portadas, tratamos de meterla en interiores, otra portada más. Entonces son gastos que sí va creciendo a todo lo que haces tu presupuesto por revista. Tienes que hacer un análisis muy concreto. Sí, mira, se nos encarece un poco, como dice César. ¿Por qué? Te sale una revista diferente y más valiosa que la gringa, porque ellos te ponen, los interiores son los mismos, con 2 portadas diferentes. Nosotros te presentamos los mismos interiores, pero con portada y contraportada. Y si hay una tercera, lo metemos como un regalo extra. Dices, oye, estas son las 3, porque lo hicimos con McFarlane, lo hemos hecho con varias. Tú que nos has seguido la pista, cuando fue el 100 de Spawn, metimos todas las, creo que tuvo 9 portadas variantes y las 9 las metimos en el número 100. O sea, siempre intentamos enriquecer el producto, ¿no? Él se encarga de eso y hoy en día de los mangas. Si tú me dices que viene, nosotros estamos dentro, no sabemos. Sabemos que estamos vivos, por eso estamos
estamos aquí. Y sabemos que todo lo que venga, lo vamos a tener que decir en el Face. Si nos ves en el Editorial Beat, Mundo Beat, los que están con nosotros, pues siempre les decimos. Me dices, ¿por qué no dices nada? Pues porque no tenemos nada que decir ahorita, más que lo que estuvimos comentando esta semana fue la muerte de un querido amigo, de un escritor, de un chavo que escribía muy padre, con un estilo bien diferente, a Uriel Durán. Pero si ya te dijera, oye, ya tenemos el material, sí, por ejemplo, ¿de cuáles son las que tienes de Blackest Night? Blackest Night, The Brightest Day, The Rage of the Red Lanterns, The Agent Te Orange. aventaste los 3 tomos de Blackest Night, están listos. Pero si no tenemos Listos el OK para imprimir. print, no lo podemos hacer. Lo mismo con los mangas, o sea, tú puedes procesar todo un manga y se los tienes que mandar. Ellos, la compañía Shueisha, Kodansha, Kadokawa, como se llame, le tienen que mandar ya cuando lo vieron un OK. Si no, es muy arriesgado que lo imprimas y ahora tú te digan, fíjate que me cambias la página 8. No, ya echaste a perder millones, imagínate, imprimir y volver a imprimir. Ajá. Entonces no puedes arrancarte si no te dan la licencia, no podemos, tenemos el Black, es más, de hecho, los que son nuestros cuates y les platicamos lo saben, ese plan editorial, nosotros sabíamos cuándo, hoy ya tuvieras 12 tomos de 144 páginas de Blackest Night, 12, todo, hasta más, porque él estuvo rascándole y luego iba a estar los epílogos. 12 tomos de 8 revistas cada uno. De 8 revistas, sí. Y a muchos se los platicamos hace tiempo, cuando él dijo que van a sacar, pero mejor decidimos callarnos, porque decimos, oye, nos estamos quemando, porque eso es lo que nosotros queremos. Ahora, falta la orden que nos den, hazlo o no lo hagas, porque en un tiempo yo sí tenía el poder de decir, vamos a sacar la boda de Superman, ¿saben qué? Con un plano doble, padrísimo, vamos a sacar 3 de la misma especie, con un tríptico. En ese tiempo sí lo hice porque podía, pero llega un momento que me dice, oye, las órdenes editoriales las voy a dar yo. Ah, bueno. Y ahí sí ya ¿qué haces, no? Tienes por fortuna, pues aquí hay gente, mira, muy valiosa, desde Berardo, acá, nuestro buen amigo, otro gran... Hay gente que saben todo lo que fuimos capaces de hacer cuando teníamos la libertad. Y hicimos una inundación bárbara y llegamos a tener lo que creo que nadie haya tenido: DC, Marvel, Dark Horse, Warner, todas las compañías habidas y por haber, gringas, y todas las mejores 5 compañías japonesas las tuvo Beat. Pero teníamos la libertad, teníamos Shueisha, Kadokawa, Akita Shoten, Kodansha, todas ellas. Shueisha, sí. Sí llegamos a tener en un solo sello las 5 mejores gringas y las 5 mejores japonesas y un montón de chiquitas, pero había esa libertad, o sea, capacidad sí tenemos, lo que no tenemos es el poder de decisión, no David sabe, todos saben que si yo tuviera la capacidad de decisión, ya el Batman Inc. y la guerra de los linternas, todo eso ya hubiera pasado. Él todos los días está. Dinos qué haces en un día normal. Me pongo a jugar en línea, me pongo a leer cómics, me pongo a chatear, me pongo a ver películas. No, ya en serio, me pongo a checar más que nada cómo está el mercado en general, tanto en España, tanto en Estados Unidos, tanto en Alemania. Tienes que estar metido completamente en todas las páginas, en todos los lugares, saber cómo están los índices de venta en general, qué es lo que está jalando más, tanto en cómic como en manga, como en manga, como en TVOs. Tienes que estar checando todo el mercado. Claro que también descargar unos cuantos cuando no los puedes tener, para saber de qué va la historia, para saber si en realidad va a ser buena, si va a ser algo que ustedes conocen, si va a ser que si no conocen les vaya a agradar. Es un dale, toma y daca, y a veces jugar en línea, sí, claro. Sí, no lo puedo evitar. Así funcionamos, son 3, y haz de cuenta que son 3 radares, y entonces me están diciendo, oye esto, oye vi esto, oye vi aquello. Si algo pudiera, lo primero que tienen que saber cómo anda el mundo, cómo está el dólar. Ahorita, ayer ya ves que estuvo bárbara la caída de las bolsas, y es algo que te estoy diciendo, que como coordinadores y como editor, no te puedes separar del mundo. No es lo mismo hablar de un negocio de muchos millones cuando está en 11.20, cuando está en 12.50, y si no te apuras, si se viene de picada la economía, te va a llevar a 14.15. Entonces, si lo vas a hacer, hazlo ahorita, y si no, detente, porque quién sabe en qué termine. No sé, se habla mucho de cosas muy difíciles para la economía norteamericana, que de rebote nos va a barrer, pero la economía
economía norteamericana está siendo jalada por la economía alemana, por la francesa, por los ingleses. Ya ves las broncas con los ingleses. Como editor y como coordinador tienes que estar al pendiente de cómo está el mundo, porque quieras que no, esto influye en tu negocio. Oye, los chavos de México tendrán dinero para comprarte cómics. Oye, voy a hacer una inversión de 7 millones de pesos. ¿Cuándo los voy a recuperar? Es decir, no es fácil, porque uno dice cómics, sí, ahora te enfrentas a muchos problemas, y esto lo saben ustedes, se fueron los chavos de aquí. Tú pagas por una revista 10 pesos al voceador. ¿Sabes cuánto se le queda al señor por habértela vendido? 3. ¿Quién se la dio al señor? El distribuidor. ¿Cuánto se le queda al que se la dio al voceador? 3. ¿Cuánto te devuelven como editorial? 4, menos del 50%. De todo ese porcentaje, de esos 4 pesos, tienes que pagar los miles y miles que te estoy diciendo de pesos, volverlo dólares. Ahora, ¿cuánto tienes que vender de cada cómic para al menos recuperar toda la inversión? ¿Cómo gana un voceador? Un voceador no tiene patrón, se supone, porque ya ves que son trabajadores, pero el dinero a ellos les llega de un Pepe. Un Pepe es precio de portada, un 30%. Pues es más fácil sobre 10 pesos, ¿no? Pero si vende una revista de 50 pesos, de 40, de 35, agarra el 30%. Y depende de lo que venda en un día, es lo que va acumulando. Si está lloviendo y eso ya se lo cargó, porque va a vender bien poquito, bien poquitos 30%. Por eso a ellos les interesa más vender revistas de 40, 50, 80, 100 pesos, porque de 100 pesos son 30%, son 30 pesos. De una revista de 10 pesos son 3 pesos. ¿Sí me entiendes? Por ahí va la cosa. Estar muy metido en el negocio, saber que por eso no todo el mundo le atora. Porque ay, los cómics, sí, pero la competencia es muy fuerte. El negocio redondo era como cuando lo tenía Vid, ustedes lo saben, que teníamos todo. Y además teníamos inundado el mercado de mangas, de Marvel, de DC y de Dark Horse. Ese sí es negocio. Pero pues hay alguien que lo maneja y dice, no, ya no quiero esto, ya no quiero aquello. Bueno, pues ¿qué haces? Y cuando nos dieron chance lo hicimos, y lo hicimos bastante bien. Pero también como empleados pues estamos sujetos a de que, como dice el refrán, ¿no? Donde manda capitán. Así es. A ver, César, ya la muchacha ya. ¿Alguien más se quiera preguntar, caray? Aunque sea. La idea sería que en algún momento no han pensado en los compañeros, en los independientes, alguna cosa que más o menos. Es que, por ejemplo, es lo mismo que le pasó, por ejemplo, a Marvel a Estados Unidos. Ellos quebraron porque ellos quisieron también hacer la distribución y les fue muy duro. Sí, mira, Marvel desde los 90 siempre fue un cambiadero. Es más, aquí trajimos a Joe Calamari, ¿te acuerdas cuando era el director general y en cuanto fue a los 8 días lo quitaron? Y al otro mes, ya no, era un cambiadero tremendo. Sí, no, yo creo que, fíjate, ya por los años que tengo te puedo decir que cuando falla la cabeza, te falla todo el cuerpo. Estando bien de la cabeza, creo que te funciona todo, pero si hay una falla en la cabeza, te fregaron los pies, las manos, todo eso. Yo creo que es cuestión de visión, es cuestión de meterte, es cuestión de estar frente a la gente. Yo les puedo decir a todos una cosa. Aquí hay gente que me ha visto 1000 veces en su vida, pero no han visto una sola vez al dueño. Entonces es una cosa de que tú como empleado te interesa meterte en el medio, saber qué piensan, qué dicen, qué hace quién, todo eso. No es mi editorial, pero me interesa meterme en mi trabajo, en mi medio, en algo que, mira, yo entré en 1980 a Editorial Novaro. Si te ubicas en un contexto histórico, 1980 no figuraban los cómics, se le llamaba literatura de a peso, y eran hasta cierto punto como que, uy, ¿les cómics? Eran de a peso. Sí. Todos esos, sí, entonces entraste a ese mundo, entré a ese mundo por vocación, realmente, por vocación y porque tuve una gran oportunidad. Uno de mis maestros en la escuela de periodismo, Carlos Septién García, era el editor en Novaro. Entonces, platicando con él, me comenzó a hacer preguntas. ¿A poco te gusta? Sí, yo leo esto, yo leo Turo, que el Guerrero de Piedra, me encanta el Llanero Solitario, Kim Mosabi. Entonces comenzamos a hablar y comenzamos a hablar de Archie. Le decía yo que si a poco sucias revista exclusiva para
para mujeres, decía, no, la puede leer cualquiera, pero la temática son de problemas de mujeres. Ah, bueno, y tanto estuvimos platicando que me dijo, oye, ¿y por qué no vas a hacer una prueba? ¿Te gusta esto? No, sí. Y sí fui a Novaro y luego me quedé. Ahí aprendí. En 3 años yo era el segundo del maestro Raúl Navarrete, que en paz descanse, murió en un accidente, porque me metía en serio en las historietas y en los personajes. Ahí tuve la fortuna de conocer a grandes escritores, ¿no? A grandes escritores, incluso al de Novaro, que era un señor que se metía. Y mira, en Novaro lo que tenías, de lo que ahorita es la computadora más fregona, allí era una Olivetti eléctrica, y la magia era de que tenía corrector y ya no tenías que meterle, sino que de un teclazo lo borrabas. Entonces, ¿qué pasaba? Decías, no hombre, aquí teníamos lo último en tecnología. Sotero García Reyes, tuve la oportunidad de trabajar junto a él, y él se sentía Fantomas y hablaba solo. Sí, entonces yo me sentaba junto a él y nada más no lo interrumpiera, y comenzaba a decir cosas y todo eso, sabe Dios qué cosas, y comenzaba a escribir la historia, y descubrías que la obra es el hombre, tú dejas en lo que haces parte de ti, de tu esencia, de tu mente, de tu espíritu. Entonces, como autor, de escritor de cómics, de cantautor, de pintor, de lo que sea dentro del arte, lo que hagas vas a dejar mucho de ti. Entonces descubres que el cómic es valioso en proporción, porque mucha gente deja su vida en sus obras. Lo que les decía hace un momento de Yolanda Vargas Luché, la señora dejó su vida y dejó su huella en sus obras, ¿no? Y yo tuve oportunidad, de con Sotero García Reyes, también ya fallecido, que él se ponía a escribir y se clavaba, y él se veía rodeado de hermosísimas mujeres, y él se creía, si lo veías físicamente, no, pero le volaba mucho la mente, y decía, oye, qué padre que lo vive y que lo siente, y tenía el poder de transmitir ese sentimiento a los dibujos y llegar hasta el lector. Entonces, bueno, en ese proceso de creatividad, como dices tú, ver a los independientes, es como cuando estudias medicina. Ok, ya estudiaste tu carrera, ¿en qué te vas a especializar? Ah, ¿sabes qué? Voy a ser cardiólogo. No, hay muchas ramas. En el caso de nosotros, nos especializamos en revistas de servicios. Es decir, servicio, traes lo mejor del extranjero, lo procesas. Oye, si ya tienes el ejemplar extranjero, tienes que tener la habilidad de mejorarlo, y lo estudias y ves el papel y ves el contenido y ves todo eso. Entonces es el reto de cómo vas a hacer una obra mejor que la original. Y sí, también tienes la capacidad de tratar con grandes dibujantes. Nosotros tenemos la fortuna, independientemente de las broncas que tengan ellos, de conocer a Sixto Valencia, que por fortuna todavía vive. Tuvimos la enorme fortuna de conocer a Toñito Gutiérrez, que era un extraordinario dibujante, conocer al maestro Rubén Lara. Hemos conocido también a Rubén Lara, fue el que bocetó y creó por primera vez aquí en México a Fantomas, cuando él estaba en Novaro. Entonces él comenzó a bocetearlo, a hacer a las 12 mujeres, todo eso les funcionó, porque Fantomas entró a una serie que se llamaba Domingos Espectaculares. Cada domingo te presentaban un personaje, pero cada que salía Fantomas las ventas se disparaban. Entonces lo sacaron de ahí y lo hicieron independiente. El encargado de la obra era el maestro Rubén Lara, buenísimo, buenísimo. Es un hombre que ojalá y los que organizan deberían de hacerle un homenaje. Dio su vida, te puedo asegurar que durante más de 30, 40 años, igual que Sixto, igual que Toño, igual que todos ellos, han dejado parte de sí en los muñequitos que vemos a través de su obra, ¿no? Y ahorita está un poco malito, pero ha sido un extraordinario ser humano y un extraordinario artista y dibujante. Te digo, hemos tenido la oportunidad que la vida nos ha dado de convivir con grandes y talentosos dibujantes, pero te especializas en ver lo extranjero. No es que seamos malinchistas o algo, no. Yo he trabajado con Don Sixto de 1986, cuando salió a color, era, no sé, 3 veces por semana, cómo íbamos a pasar el sepia al color sin alterar la obra, en fin, si se iba, no sé, a proyectar, si se iba a calcar, en fin, sí tenemos esa capacidad. Yo he platicado con César. Quizá mi formación fue en Novaro en los 80s y llegué a despegar en los 90s en Vid. Quizá él por su juventud tenga esa capacidad de... Somos diferentes, es lógico, la huella generacional. Te voy a contar un detallito rápido. Los chavos que están aquí que saben de manga, hay un manga que se llama Ichi, de Killer. Los que saben de qué estoy hablando. Es algo muy, muy grueso. Para mí, por mi formación, cuando la vi, dije, no tiene ni caso. No que la íbamos
íbamos a publicar, es que yo creí que era otra cosa, ahorita que estoy viendo esto, y me dice, oye, pero es que no tiene nada de malo. No, se la llevaron a él para que dijera, no, pues cosas peores vemos en la internet. Entonces, te digo que sí, pues sí, porque ahí no los ves dibujados, sino ya ves que antier salió descabezado el pobre y con los pies para arriba, o sea, eso es la realidad. Entonces, para hablar con ellos, yo creo que para los independientes, alguien así de su nivel, quizá los adultos exigimos más y tenemos otra visión, otra formación, todo. Quizá la gente que como él, que tiene 20 años, que desde sus 15 está en la internet, está en los videojuegos, está en otro mundo, como los japoneses, nos sorprende. No, pero ellos no tienen el morbo, o no ven las cosas con morbo como lo vemos nosotros, ¿no? Para ellos ni siquiera no se tapan aquí, se tapan los pies. O sea, son culturas diferentes, entonces dices, bueno, pues qué onda. No, yo creo que apoyarse en los independientes, yo siempre los he aplaudido y me llevo muy bien, te digo, ahorita empezamos diciendo eso, yo los admiro porque desde hace añísimos, desde hace 25 años, desde hace 20 años, 23, comencé a conocer los primeros independientes y a tratar con ellos. Les decía al principio, yo platiqué con Carlos Hostos y lo conozco de hace añísimos. Y además, siempre me ha gustado. Ayer, no sé si entraste ayer, no sé si estés en el Facebook de Editorial Vid Mundo Vid, hablamos de Uriel y vas a ver las pequeñas historias, que me fui muy atrás. Hace muchos años, te voy a hacer un breve comentario. Estaba en el club de periodistas, había un evento y de repente se me acercó un chavo. ¿Qué onda? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Esto, aquello. Oiga, yo escribo.